Sometimes praise the Lord. Sometimes Dios les bendiga a todos los hermanos que gracias al Señor van a poder presenciar este video, en el cual de alguna forma estaremos realizando para poder plantear un tema bastante contingente y a la vez también necesario para los tiempos que estamos viviendo. Son situaciones difíciles en las cuales la humanidad está siendo parte y partícipe de la profecía bíblica que se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos. En los tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo, es necesario, como los tiempos de antaño, que se levanten hombres de Dios a anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No serán algunos, sino que será un gran grupo de hermanos que, movidos por el Espíritu Santo, comenzarán a anunciar las verdades bíblicas. Estamos en tiempos muy difíciles, en los tiempos de Noé. Tuvo que ser Noé, válgase la redundancia, que anunciara un mensaje por durante 100 años para poder advertir a una generación perversa de que iba a venir un gran diluvio. Esa generación perversa no quiso oír la voz de Dios por medio del hombre de Dios que estaba anunciando, que en este caso era Noé. Luego vemos a un Lot, al justo Lot, como dice la carta de Pedro. El justo Lot estaba a las afueras de la ciudad de Sodoma y Gomorra, con su alma bastante entristecida por la situación que estaba aconteciendo en los tiempos en los cuales se detalla algo muy importante. Dice la Escritura que era tanta la corrupción en Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que uno de los pecados, que no era tan solo el pecado que se recalca, sino que uno de los pecados era el homosexualismo. El homosexualismo llevó que Lot se entristeciera de tal manera que lo llevara a estar solitariamente a la afuera de la ciudad, de las puertas de Sodoma. Y lamentablemente tuvo que llegar el juicio de Dios. Y lamentablemente digo ¿por qué? Porque esa generación de Sodoma y Gomorra, de las ciudades vecinas, no se arrepintieron de su pecado, persistieron en el pecado. También después luego Dios levantó a profetas para anunciar al pueblo de Israel que se alejaran de la perversión que las ciudades vecinas, en este caso las naciones que no eran Israel, que rodeaban a la nación de Dios que era Israel, a que no practicaran las mismas costumbres de aquellas ciudades vecinas. Y siempre Dios levantaba un hombre para poder advertirle a Israel la situación que estaban viviendo y el juicio que iba a venir por consecuencia de su desobediencia. En los tiempos actuales estamos viendo que Dios está levantando hombres en los tiempos difíciles que estamos viviendo, hombres que están entregando aún su vida para poder llevar el Evangelio a diferentes lugares del mundo. En este caso vemos cómo los tiempos actuales se están cumpliendo a la letra. Jesucristo dijo que los tiempos vendrían a ser como los de Noé, vendrían a ser como los de Sodoma y Gomorra. Tiempos perversos, complicados. En Génesis 6 vemos cómo Dios se enojó con la humanidad, que llegó a cortarle la vida a 120 años. Porque esa generación perversa estaba haciendo cosas que no convenían, y mucho menos no querían obedecer la voz de Dios. Solamente Enoc se libró junto a Noé de esa generación perversa. En los tiempos que estamos viviendo hoy, nuestra inquietud como hombre de Dios que Dios ha llamado para poder anunciar la virtud de aquel que nos llamó, de Dios. Aquí queremos engrandecer al Señor, a Jesús, que murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años y resucitó el tercer día de entre los muertos para poder darnos salvación y vida eterna. Estemos en tiempos difíciles, hermano. Cada uno quiere predicar el Evangelio tal como, entre comillas, el Espíritu le revela. 1 Juan capítulo 4 verso 1 dice que hay que probar los espíritus. Y lamentablemente hoy cada uno dice recibir del Espíritu una revelación nueva, o un mensaje nuevo, o un camino nuevo. Pero lo más terrible de todo esto es que, habiendo hombres de Dios en medio de la iglesia del Señor, no se está afrontando estas situaciones con la poderosa palabra de Dios. Su palabra es como un martillo que quebranta la peña. Y la palabra de Dios tiene que sangrar a aquel que está hiriendo.
Jeremías 48, Dios dice que es indolente aquel que no haga sangrar su espada. Y todos sabemos que la poderosa palabra de Dios siempre tiene un significado o una igualdad a la espada. Porque la palabra de Dios es cortante como espada de dos filos. Que penetra, la palabra tiene que penetrar, pero hay alguien que tiene que utilizar la espada. Y estamos faltos de hombres que quieran utilizar la espada. Estamos en los tiempos muy difíciles, complicados. El arrebatamiento de la iglesia se acerca en cualquier momento. Estamos en momentos muy complicados, muy difíciles. La iglesia está durmiendo. La iglesia no quiere despertar. Se ha dejado engañar. De tal manera que está dando cumplimiento bíblico a la apostasía que iba a venir antes de que apareciera el anticristo. La apostasía es el camino que se está preparando para que aparezca en el escenario de la tierra el anticristo. Y lamentablemente muchos están yéndose por el camino ancho. Se están yendo por el camino espacioso donde muchos van a andar por él. Es verdad, muchos van a andar detrás de sus disoluciones. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, dice que así como hubo falsos profetas entre el pueblo, también habrá entre vosotros falsos maestros que van a introducir herejías destructoras. Por lo cual muchos, escuche bien, muchos seguirán sus disoluciones porque harán por avaricia mercadería de vosotros. Es tan solo pensar por un momento y detenerse en el tiempo de nuestra vida y comenzar a ver realmente la situación y la condición de cristianismo que estamos viviendo. Si Dios en este momento decidiera en su beneplácita voluntad enviar a su Hijo Jesucristo a recoger a la iglesia, a la esposa del Cordero, lo que deberíamos ser parte del cuerpo de Cristo, la familia de la fe. ¿Cuál es la condición en la cual nosotros tenemos en este momento para poder decirle a Dios, heme aquí? ¿Cuál es nuestra situación delante de Dios en este momento? Los tiempos en verdad son difíciles, son complicados. Los tiempos en verdad no se asemejan a la gloriosa presencia del Espíritu Santo que descendió. Como un viento recio apareció el Espíritu Santo, descendió. En la carta o en el libro de Hechos capítulo 2, cuando vemos a Pedro junto a un grupo de hermanos que oraban fervientemente para que se cumpliera la promesa de Juan 14. Y vemos que de alguna forma esa promesa se cumplió también conforme a la profecía de Joel. Porque Pedro vemos que cita a Joel para decir esto es lo que había profetizado el profeta, que iba a caer el Espíritu Santo sobre vosotros. Esa iglesia gloriosa del primer siglo que entregó su vida por causa del Evangelio y por no negar las grandes verdades bíblicas. Nosotros estaremos dispuestos a restaurar las verdades bíblicas. Estaremos dispuestos a pagar el precio, a poder entregar aún nuestra vida si fuera posible, por decirle al mundo y a la iglesia pervertida que hay un solo camino, que hay una sola verdad y que realmente para poder hallar la vida solamente la encontramos en Cristo y que nadie irá al Padre si no es por medio de Él. Estaremos dispuestos a anunciar lo que dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 verso 5, que es una fe, un Señor y un bautismo. Estaremos dispuestos a decir lo que dice Efesios capítulo 2 verso 20 al 22, que el fundamento de nuestra enseñanza, de nuestra doctrina, es lo que enseñaron los profetas y los apóstoles, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estaremos dispuestos a hacer lo que dijo Jeremías profetizando al pueblo de Israel en el capítulo 6 verso 16 en adelante: paraos en los caminos y preguntad cuál sea el buen camino y andar por él. ¿Tendremos la respuesta que Israel le dio al profeta? ¿Estaremos dispuestos a decirle a Dios realmente queremos hacer su voluntad? ¿Estaremos dispuestos a negarnos a nuestros propios deseos, nuestros propios principios y a nuestros propios anhelos para seguir el camino del Señor? Es una pequeña reflexión que queremos dar en este momento a través de esta pequeña grabación. Queremos hacerles llegar lo que dice la Escritura. La palabra de Dios, como dicen los teólogos,
es inerrante, no tiene errores. La palabra de Dios no tiene ningún error. Los que han pervertido la Escritura son aquellos que realmente tenemos errores, somos los hombres. Dios no tiene errores y su palabra no tiene errores, porque la carta a Pedro, la carta que escribió el apóstol Pedro, dice de esta manera: porque tenemos la palabra profética más segura, escuche bien, la más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque ella alumbra como antorcha el lugar oscuro. Es imposible avanzar en medio de la oscuridad y llegar a la luz si no tenemos esta antorcha, que es la palabra de Dios, que nos va a ir guiando por el camino correcto, para no caer en un abismo, como dice la Escritura. Y lo dijo Jesús: ¿cómo un ciego podrá guiar a otro ciego? Sin duda ambos caerán al abismo. Y ese es el gran error hoy. Nadie quiere dejar a los ciegos, nadie quiere apartarse de los ciegos, nadie quiere desistir del lugar en el cual se está congregando, porque lleva años siguiendo un ciego. La Escritura en Amós 3:3 dice: ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La iglesia de Dios tiene que ser radical. La iglesia de Dios tiene que ser como el apóstol Pablo, que no tuvo ningún impedimento en decirle la carta a los Gálatas al mismo apóstol Pedro que era digno de condenar por haberse pervertido de la verdad, por estar predicando un evangelio de hipócritas. Nosotros tenemos que definirnos, querido hermano que me puede estar escuchando. Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Muchos quizás dirán: agradezco a Dios por su vida, porque usted fue capaz de confrontar al apóstol Guillermo Maldonado, al falso apóstol Guillermo Maldonado. Ustedes dirán, muchos dirán: qué glorioso lo que hizo este hermano, este siervo, al confrontar al falso profeta Hernán Acosta. Muchos se maravillarán por haber confrontado a Claudio Freyson, al falso apóstol Héctor Aníbal Jiménez, etcétera y etcétera. Pero la pregunta es: lo que Dios nos llevó a hacer a nosotros, como servidores que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo creo que sin ninguna duda Dios también lo puede hacer con usted. Es solamente que se anime y se ponga en las manos de Dios. Nuestro deseo no es engrandecernos nosotros, todo lo contrario, poder decirle al mundo entero y a la iglesia que hay un nombre que es por sobre todo nombre, y es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que la iglesia, que es la baluarte, que es el baluarte y columna de la verdad, tiene que anunciar la verdad y predicarla y poner en riesgo aún su propia vida, como dijo Jesús: el que quiere hallar su vida, éste la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, éste la hallará. No sé cuántos estarán dispuestos a eso. Agradecemos todas las palabras que de alguna forma nos han hecho llegar, pero sin duda es el principio de un largo camino. Elías se cansó, llegó un momento que tuvo miedo y Dios lo tuvo que socorrer. Pero sin duda, esto no sería posible si no estuviera Dios en nosotros y en usted. Por lo tanto, mi motivación en esta tarde, aquí desde Chile, Santiago de Chile, a todos los hermanos a nivel mundial, es a poder tomar la espada del Espíritu, es poder tomar la palabra del Señor y comenzar a alzar la voz y comenzar a decirle al mundo entero que hay un Cristo que realmente cambia las vidas, que hay un Dios que realmente volverá por su iglesia, por la familia de la fe, por el cuerpo de Cristo. Estamos en tiempos difíciles y complicados y necesitamos, sin duda, un ejército valiente que se levante como un soldado de Jesucristo, como le dijo Pablo a Timoteo en sus cartas, que se levanta a anunciar la verdad, y que detrás de todo un provecho personal, todo lo contrario, un deseo ferviente de dar a conocer a Jesucristo donde quiere que nos paramos o Dios nos lleve.
a través de su maravilloso evangelio. Mis palabras de motivación son para todos los hermanos, hermanas, a salir a predicar las palabras de Dios a las calles, a las plazas, a todo lugar, a denunciar a todos los falsos profetas, pastores, maestros, evangelistas y apóstoles, y poder gritarle al mundo entero sus perversiones. La forma y los medios siempre tienen que estar conforme a la palabra. Muchos no les va a gustar la forma que usted utilice para poder predicar y decir la verdad en medio de este pueblo perverso de corazón que tenemos hoy dentro de nuestro grupo de hermanos, que lamentablemente también se han pervertido por seguir a hombres que han enseñado conforme a sus propias concupiscencias. Pablo le dijo a Timoteo que en estos tiempos se levantarían falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Nosotros no tenemos la verdad. La verdad está en la palabra. La enseñanza está en la palabra. Si en su iglesia le están enseñando algo que no salga en la Biblia, no sale en la Biblia, no tiene por qué usted aceptarlo ni vivirlo, porque la verdad es la palabra. Esta es nuestra regla de fe. Jesucristo mismo dijo: yo no traigo mi propia enseñanza. Si usted va al libro de Juan capítulo 7, verso 16 en adelante, usted se va a dar cuenta que Jesucristo fue claro. Dijo: yo no he traído mi doctrina, sino que la doctrina que yo traigo le enseño a todos vosotros, por la cual ustedes se maravillan de mí. No es mía, sino es de mi Padre que me envió. Esta doctrina, esta enseñanza viene del cielo. Esta no la inventó ni Calvino, ni Lutero, ni Spurgeon. No hubo ningún hombre en esta tierra que pudo haber escrito esto, si no fue inspirado por el Espíritu Santo. Hoy no hay nuevas revelaciones porque la revelación ya se selló. Dios no puede hablar por segunda vez lo que ya habló claro la primera vez. Dios ya habló por su palabra y la palabra ya está escrita. Aquí está todo lo que debemos saber, todo lo que debemos vivir y todo lo que debemos enseñar. El apóstol Pablo dice: todos tenemos que hablar una misma cosa, tener un mismo pensar y ser de un mismo sentir. Es tiempo de que la iglesia del Señor se una para poder predicar el evangelio como está escrito. No estoy hablando de una denominación, estoy hablando de aquel Espíritu Santo que movió a profetas, a sus santos apóstoles, a predicar el evangelio aún corriendo riesgo su vida. De eso estoy hablando. No estoy hablando de una iglesia en particular. No estoy hablando de una iglesia bautista, no estoy hablando de una iglesia pentecostal, no estoy hablando de una iglesia anglicana, ni calvinista, ni mucho menos presbiteriana. Ni hablar de una iglesia católica, ni testigos de Jehová, que son sectas, como también lo son los adventistas, los solo Jesús, o los Jesús solo, o los sabelianos, o los modalistas, como usted quiera llamarle. Hay tantos nombres y diversas sectas que se han levantado diciendo que tienen la verdad. La verdad es Jesucristo, no hay otra verdad, y la enseñanza de la verdad está en este precioso libro, en la Biblia. Por eso nuestro llamado a través de este pequeño video es poder decirle al mundo entero, a la iglesia que ama al Señor, a la iglesia que se da cuenta que en su iglesia se está predicando cosas que no están conforme a la Biblia, que en su iglesia se está pervirtiendo y se está yendo por un camino equivocado, el cual nunca Cristo predicó, ni los apóstoles ni los profetas. Le estoy llamando a que usted pueda entender que estamos en tiempos de arrebatamiento. En cualquier momento suena la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos levantados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Con estas palabras nos tenemos que alentar los unos a los otros. Por lo tanto, estamos en tiempos difíciles. 1 Corintios 15 dice que este es un misterio revelado según Colosenses capítulo 1, verso 26. Si usted lee bien la escritura, se va a dar cuenta que el misterio revelado era el arrebatamiento. En la primera carta de Pablo a los Corintios dice en el capítulo 12 que él fue al tercer cielo, fue arrebatado al cielo. Él habla en tercera persona porque no se quiere vanagloriar de la experiencia que Dios le hizo vivir.
Por eso que hoy estamos predicando y hablando de este tema tan importante que es el arrebatamiento. Y que usted pueda entender, querido hermano, a nivel mundial, de que estamos en tiempos difíciles, complicados, y estamos cerca, muy cerca. El día y la hora nadie lo conoce, eso es verdad, pero estamos muy cerca de que nuestro Salvador venga por su iglesia, por su cuerpo, por esta preciosa familia de la fe que entiende, porque tiene el Espíritu Santo que le da testimonio de que en cualquier momento nos vamos a la presencia de nuestro Dios y estaremos para siempre con Él. Querido hermano, en esta tarde le quiero invitar a poder reflexionar un poco en esto. Estamos en tiempos difíciles, complicados. Es tiempo de alzar la voz. Es tiempo de decir lo que la Biblia hace mucho tiempo viene advirtiendo, que vendrá una gran apostasía, según la carta de Tesalonicenses, que vendrá una gran apostasía, y antes que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, vendrá una gran apostasía. Apostasía significa apartarse del camino, errar la fe, errar el blanco, como usted quiera decirle. Es solamente que usted no sea parte de la gran apostasía que está azotando al mundo entero y está pervirtiendo los corazones, no tan solo de los cristianos que un día fueron fieles seguidores de los que el Espíritu Santo reveló a través de esta palabra, sino también de la gente incauta que no conoce a Cristo y que se está dejando llevar por estos falsos maestros, profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas, que con palabras persuasivas de humana sabiduría están pervirtiendo el evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía: yo no he venido con palabras persuasivas ni de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Y el poder más grande que se puede manifestar en una persona es el cambio de una vida nueva en Cristo, según Corintios, cuando nos dice que de modo que estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasan y aquí son todas hechas nuevas. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz santifique por completo espíritu, alma y cuerpo, irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, quiero invitarle a entender y a comprender que los tiempos que estamos viviendo no son los tiempos que quizás hace 20 años atrás, como un gran hombre de Dios, Gigi Ávila, incansablemente advertía al pueblo que tenía que santificarse. Siempre Dios tendrá hombres y mujeres para poder anunciar su verdad. Hoy todo es una mercadería, hoy todo es comercio dentro de las iglesias. Hoy las iglesias se están pervirtiendo porque se han ido a la contradicción de Coré y también por el lucro por el cual Balaam fue arrastrado. Hoy todo es dinero dentro de la iglesia. Hoy todo es negocio dentro de la iglesia. Por eso es que hoy también se ha callado la verdad, porque los pastores están dándose cuenta que si abren su boca frente a las perversiones y las falsas doctrinas, su negocio se va a ir a la quiebra, porque tienen un gran negocio montado y lamentablemente su corazón se ha ido en pos de la riqueza. Lamentablemente hoy, si no alzamos la voz, un día Dios nos va a pedir cuenta por negligentes, por no darnos el tiempo de reflexionar que es más importante que un alma se salve que alcanzar todos los tesoros de esta tierra. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, no cuando nosotros alcanzamos posición en esta tierra. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y esa es nuestra labor: llevar por la palabra al pecador para que se arrepiente y reconozca a Jesucristo como su Salvador. La iglesia del Señor no es negocio, y muchos hoy están haciendo negocio. Aún los que se dicen ser sana doctrina venden DVD, venden CD, venden todo lo que tienen, venden libros. Eso es negocio
Querido pastor que me escucha, esos negocios, que usted no quiera reconocerlo, esos negocios. Aunque usted diga, no, es que para poder adquirir recursos para avanzar la obra, si Dios lo llamó, Dios lo va a sustentar en el camino. Así es Dios. Pero no haga negocio con lo que no corresponde. La Biblia no puede utilizarse como negocio. Si usted quiere grabar predicaciones, grábelas, pero regálelas. No haga mercancía de los hermanos, porque estaríamos cayendo en la contradicción. Porque estaríamos siendo lazos del mismo diablo, alcanzados por el lazo del diablo. Porque estaríamos cayendo en lo mismo que hacen los falsos apóstoles, que hacen negocio de todo, a través de los pactos, a través de las falsas doctrinas. Por eso el llamado de atención en este momento es para que entendamos que tenemos que definirnos. Acá no importa los estatutos de nuestro ministerio. Acá importa lo que dice Dios. Aquí importa lo que dice la palabra. No importa lo que digan los estatutos de nuestro ministerio. Eso no importa. Acá lo relevante es lo que dice Dios en su palabra. No importa lo que diga nuestro obispo, porque si nuestro obispo está diciendo algo que está fuera de la escritura, lamentablemente ha caído en un error, en una contradicción. Y si no se quiere arrepentir, lamentablemente no podemos seguir juntos, porque ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice la escritura. Por eso que los profetas, los hombres de Dios, los apóstoles, generalmente siempre fueron los menos los que estaban con ellos. ¿Por qué? Porque la palabra es radical. ¿Por qué hoy vemos tantos predicadores de sana doctrina que se han desviado de la fe y lo vemos negociando dentro de la iglesia? Con los DVD, vendiendo viajes, buscando ofrendas, haciendo de todo lo posible para poder adquirir recursos. Porque se han olvidado de aquel que un día los llamó, que cuando no tenían rogaban a Dios y Dios suplía sus necesidades. Se han dado cuenta que esto de poder predicar el evangelio y entre comillas sana doctrina también puede traer un beneficio económico. Hombres que se están enriqueciendo a través de los diezmos y el pueblo muriendo de hambre. Jesucristo jamás habría tolerado algo así. Los apóstoles jamás habrían tolerado algo así, porque todas las cosas las tenían en común, dice la escritura en el libro de Hechos. Y eso es lo que realmente la iglesia no está entendiendo. Estamos en tiempos difíciles. Muchos han querido decir que nosotros no estamos a favor del diezmo. No, no se equivoque. Cuando hay hombres de Dios que de alguna forma están haciendo la voluntad del Señor, hombres esforzados, hombres que trabajan en la obra, hombres que no se enriquecen de la fe, que usted lo ve que son gente que se está entregando 100% al ministerio, que no andan con los mejores trajes, que de alguna manera han alcanzado lo que tiene a costa de su propio trabajo como padre o cabeza de hogar. Ellos son hombres que de alguna manera hay que apoyarlos. Hay otros que se han ido a un extremo de decir que el diezmo no es de Dios. No se equivoque. Yo sé que hay muchos que se han pervertido a través del diezmo, que se enriquecen a través de los diezmos. Pero hay que entender bien la escritura. Corintios 9, versos 6 y 7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, ni por necesidad, ni con tristeza. Si usted quiere dar el 10% de su sueldo a su pastor porque considera que un hombre de Dios es forzado y él no se está enriqueciendo, todo lo contrario, lo que tiene lo da, sin duda lo puede hacer. En lo cual nosotros estamos totalmente en contra de aquellos que de alguna forma han adquirido vehículos, han adquirido las mejores casas, le han comprado vehículos a sus hijos. Estamos en contra de aquellos que se enriquecen a través del evangelio. Pero si hay un hombre forzado, como lo fue Pablo, que él decía: yo tengo un derecho, como todos los apóstoles, también de comer de ustedes, de que ustedes de alguna forma me alimenten, me sostengan, porque con un arduo trabajo le he llevado el evangelio a ustedes. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 9, cuando él defiende su ministerio, él lo da a entender claro. Pero sí hay algunos que han abusado
de ese derecho, que han abusado de ese derecho, y usted lo sabe bien. A usted le digo que quizás en este momento puede estar mirando, y esta palabra puede ser de bendición para usted. Usted sabe en lo más profundo de su corazón, y el Espíritu Santo, si aún está en su vida, le va a redarguir y le va a decir que usted se ha equivocado, que comenzó bien pero se comenzó a pervertir. No, el problema no es que lo reciba, sino el uso que usted le da. Ese es el gran problema. Dios le hace llegar quizás dinero a sus manos, pero denle el buen uso que corresponde. Jesucristo, lo poco y nada que tenía, lo entregó, y cuando no había mucho, lo multiplicaba. Los apóstoles, dice la Escritura, que todas las propiedades las ponían a los pies de los apóstoles, pero también dice que entre el pueblo no había necesidad. Estoy hablando de la iglesia del Señor, porque todas las cosas las tenían en común. El rico se convertía y le daba al pobre. Por eso es que queremos dar estos consejos, para que usted pueda entender que los tiempos en los cuales estamos viviendo son difíciles y complicados. Démonos el tiempo de reflexionar en lo que dice la palabra. Hoy todos se levantan con una verdad distinta, pero yo quiero llevar lo que usted lea a la Biblia, a una Biblia. Otros que se han corrompido dicen que la Reina Valera tiene errores. La Biblia no tiene errores. Lamentablemente se han levantado institutos bíblicos para dar cierta interpretación de la Escritura y poder de alguna manera seleccionar cuál Biblia está bien o está mal. Yo sé que hay Biblias que de alguna forma se han pervertido por las traducciones pervertidas que le han hecho hombres pervertidos la palabra de los originales. Pero no pueden decir que la Reina Valera es una palabra que está pervertida y tiene errores. No tiene errores la palabra de Dios. Por años y siglos siempre se utilizó la Reina Valera, y ha sido de bendición no tan solo para los de habla inglesa, sino también en gran parte a los de habla española, o los que de alguna manera conocemos el español. Y eso tenemos que entenderlo todos, y eso tenemos que también tomarlo con una seriedad tremenda. No podemos a la ligera decir que la Reina Valera no tiene autoridad para poder enseñarnos o entregarnos la revelación divina. Si durante años y siglos hombres que se apartaron, que no se enriquecieron de la fe, predicaron con la Reina Valera. Por favor, no caigamos en el engaño y en el lazo del enemigo. Porque Dios, hermanos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a tener que segar. Es una regla que sale en Gálatas. Tú siembras para tu carne y tu carne va a segar corrupción. Tú siembras para el Espíritu y del Espíritu segarás vida eterna. No podemos burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Aunque creamos que lo estamos burlando, hermano, no nos equivoquemos. A Dios no lo podemos burlar jamás. Sigamos predicando. No cambiemos el mensaje. Muchos nos van a dejar de lado. Muchos nos dirán falsos. Muchos nos dirán de alguna u otra manera. Nos van a querer desmotivar, quizás nos van a quitar el respaldo, quizás muchas cosas van a suceder, pero no nos neguemos jamás a decir la verdad. Quizás nos dejarán abandonados por predicar esta palabra, y muchos pastores amigos quizás nos van a hacer a un lado porque van a perder ciertos intereses y quizás ciertos beneficios que le ha costado mucho. Entienda bien. El gran precio lo pagó Jesucristo en el madero de la cruz, y todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Y si por decir la verdad tenemos que perder todo lo que un día Él nos dio, tenemos que hacerlo con la misma fuerza cuando no teníamos nada. No nos acomodemos en un evangelio light ni liviano. Prediquemos la santidad completa. Prediquemos lo que realmente es santidad. Estuve hace poco, unos par de días en Argentina, y me di cuenta que no se predica santidad, y ni mucho menos se vive, porque lamentablemente cada uno está levantando su negocio, que entre comillas se le dice iglesia, y no entran en estos temas. La santidad, seguir la paz con todo, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Estos son los tiempos perversos que estamos viviendo. Es una pena.
pequeña reflexión. Y por eso invitamos a poder de alguna forma a comprender, querido hermano. Agradezco la infinidad de correos electrónicos, las ayudas que los hermanos nos ofrecen, se los agradezco, querido hermano. A la distancia, cada uno, cual sea su nombre, se los agradezco. Le agradezco a todos los hermanos que nos apoyan. Económicamente se los agradezco, hermano. Porque gracias a Dios, cada hermano que me ha hecho llegar alguna ayuda, es porque lo han sentido de parte de Dios. Se lo agradezco y Dios le multiplique. Porque así es Dios. Porque cuando tú le das aún un pequeño vaso de agua a uno de sus pequeñitos, dice que Dios tendrá una recompensa para él. Le agradezco, hermano, por sus sinceras oraciones y por el apoyo a este ministerio que de alguna manera ha ido forjándose fracaso tras fracaso, pero a la vez Dios nos ha ido enseñando cómo ir avanzando en este camino, en el cual cada día se ve más difícil. Podemos comprometer con la verdad, tendremos que saltar muchos obstáculos, pero aunque nos caigamos, nos levantaremos a decir la verdad, sin duda, que viene de parte de Dios. La Biblia es para predicarla, pero para predicar todo el consejo de Dios. Si usted va a la carta de Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo dice: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pero también dice: después de mi partida, y él tenía esa pequeña inquietud, después de su partida, esa tristeza en su corazón, se levantarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y contra eso tenemos que luchar, contra los lobos. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y eso tenemos que nosotros comenzar a tomar en cuenta, querido hermano y hermana que pueda estar en este momento apreciando este video. Le invito a pelear por la verdad. Le invito a pelear por el Evangelio Santo. Le invito a gritar a voz en cuello donde quiera que se encuentre que Jesucristo viene por su iglesia, que el arrebatamiento en cualquier momento va a suceder. Le invito a poder decir la verdad tal como está escrita en todo lugar, aún en su iglesia si no está predicando la verdad. Le invito a santificarse, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a amar a Dios por sobre todas las cosas. Le invito a poder sumirse a la presencia del Espíritu Santo, a someterse a lo que el Espíritu Santo nos lleva a obedecer, que siempre va a ser la palabra de Dios. Lo invito a poder seguir apoyando a los hombres que de alguna manera están dejando todos por predicar el Evangelio en diferentes países del mundo. Lo invito a apoyarlo, no tan solo con oración, sino con algún aporte, sea lo más pequeño que sea o lo más elevado que sea, hágalo para la gloria del Señor. Porque hay que sostener, hay que apoyar para que la obra de Dios siga avanzando. Dios le bendiga, querido hermano. Su servidor, el misionero Alejandro Zurita. Y muy pronto nuevamente verán que junto a un grupo de hermanos que gracias a Dios ha puesto a nuestro alrededor en el país de Argentina, estaremos predicando el Evangelio. Si aún nos costara la vida, lo vamos a seguir haciendo. Gracias, hermano, por todo el apoyo que ustedes nos dan. Y sin duda, el Espíritu Santo dará testimonio de las palabras que en este momento hemos compartido con usted. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. La información saldrá bajo del video para si alguno necesita oración o de alguna forma necesita que le podamos visitar. Sin duda, teniendo la oportunidad, lo haremos, porque para eso Dios nos ha llamado. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Sinceramente, un abrazo para todos ustedes, y la verdad nos hará libre. Dios le bendiga. Oh, let us lift our voice